Esta ensalada navideña cremosa se acaba antes que el plato fuerte. En Qué Rico Recetas, hoy estamos cerrando esta temporada tan linda de ensaladas navideñas y la verdad quiero agradecerles por acompañarnos en cada video. No se preocupen, seguimos compartiendo recetas ricas, fáciles y hechas con cariño. Y de paso les deseo una Navidad llena de sabor y momentos en familia. Y ojo a esto, porque esta ensalada puede ser la que más aplausos se lleve en su mesa navideña, así que ponga cuidado desde el principio. Arranco esta sabrosa ensalada con 4 rodajas de piña. Las corto en cubos pequeños, tratando de que todos queden más o menos del mismo tamaño para que cada bocado quede bien equilibrado. Paso la piña a una olla y la pongo a cocinar en sus propios jugos. Aquí agrego una cucharada de azúcar, solo una, la necesaria para ayudar a que caramelice un poquito y concentre su sabor. Preste atención a este paso, porque aquí empieza el sabor especial de la ensalada. La dejo a fuego medio, moviendo de vez en cuando hasta que los jugos se hayan evaporado y la piña quede brillante y fragante. La retiro y la dejo enfriar un poco. Dígame en los comentarios, ¿a usted le gusta la piña más caramelizada o más natural? Sigo con 125 gramos de uvas rojas. Estas ya las tengo bien lavadas y desinfectadas, eso es clave. Las corto en mitades y luego con calma voy retirando las semillas. A mí las uvas me gustan así, sin semillas, porque hacen la ensalada mucho más agradable al comerla. Además, las uvas aportan frescura y un dulzor suave que combina delicioso con la piña. Y le pregunto, ¿a usted prefiere uvas rojas o uvas verdes en las ensaladas? Vea, usted sabe que esto se pone bueno, entonces asegura el puesto y suscríbase. No se haga el difícil, hágale pues que me ayuda a montones. Ahora paso un tallo de apio. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta crocancia y un sabor fresco que equilibra lo dulce de las frutas. Lo limpio muy bien, retiro las hebras con cuidado y lo corto en trozos pequeños. Este contraste de texturas es uno de los secretos de esta receta, vea pues. Sigo con un aguacate maduro, pero firme, eso es importante, para que no se deshaga. Lo abro a la mitad, retiro la semilla, quito la cáscara y lo corto en cubos medianos. El aguacate le da cremosidad natural a la ensalada y además es una grasa buena que siempre viene bien. ¿A usted le gusta el aguacate bien firme o un poquito más maduro en este tipo de preparaciones? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Para esta receta también uso una manzana roja. La lavo bien, la corto en rodajas, retiro el centro o el corazón y las semillas y luego la corto en cubos pequeños. La manzana aporta frescura, un toque ácido suave y ayuda a que la ensalada no se sienta pesada. Aquí ya empezamos a ver colores bien bonitos y eso también entra por los ojos, ¿cierto? Ahora tomo 100 gramos de almendras enteras, aunque aquí usted puede usar el fruto seco que más le guste. A mí las almendras me parecen perfectas para Navidad. Me ayudo de una tabla y un cuchillo y las corto en trozos pequeños, sin pulverizarlas, solo para que se sientan al morder. ¿Usted las dejaría así o le gusta más el fruto seco en láminas? Llega el momento de combinar todo y este paso siempre me encanta. En una ensaladera grande agrego la manzana roja, el aguacate, las uvas rojas, el apio, la piña ya fría, las almendras y 100 gramos de arándanos rojos deshidratados. Aquí quiero que me responda algo. ¿Así está bien de arándanos o usted le pondría un poquito más? Ahí mismo preparo el aderezo, sin complicarnos. Agrego 2 cucharadas generosas de yogur griego natural, que para mí es uno de mis ingredientes preferidos, porque aporta cremosidad sin ser pesado. Sumo el jugo de un limón, que realza todos los sabores, y una pizca de sal solo para equilibrar. Bato todo hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Este aderezo es sencillo, pero hace toda la diferencia, vea. Finalmente, incorporo el aderezo a la ensalada y mezclo con cuidado, asegurándome de que cada ingrediente quede bien cubierto y que el sabor llegue a todos los rincones. Me tomo mi tiempo en este paso, porque aquí se une todo. Sirvo, miro los colores, pruebo y listo. A disfrutar una ensalada fresca, cremosa, equilibrada y perfecta para estas fechas. Esta ensalada queda deliciosa como acompañante de pollo al horno, pavo navideño, lomo de cerdo o incluso un pescado suave. También funciona muy bien como plato principal si quiere algo más liviano para la cena. Y bueno, si llegó hasta aquí, gracias de corazón por acompañarme. Dígame en los comentarios qué ingrediente le gustó más, qué cambiaría o cómo la serviría en su casa. ¿La haría tal cual o le pondría su toque personal? No olvide dejar su me gusta, compartir este video con alguien que ame las ensaladas navideñas y suscríbanse al canal si todavía no lo ha hecho. Active la campanita para que no se pierda ninguna receta más. Gracias por cocinar conmigo, gracias por estar aquí y recuerde que en Qué Rico Recetas siempre preparamos comida fácil, rica y hecha con mucho cariño. Nos vemos en el próximo video.